Dios los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical. Qué bueno que le pusiste el micrófono. Voy saliendo de una infección en la garganta. Ya casi me ando un poco mal. Vamos a orar y empezamos. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes en este momento que abriremos tu palabra para considerar este tema, Señor, de la gran tribulación y poderlo agotar en esta clase. Rogamos que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu dirija, controle nuestros pensamientos, nuestro corazón y aplique tu palabra a nuestra vida y nos ilumine y nos anime para vivir de esa forma que tú quieres que vivamos a la luz de estas profecías. Lo rogamos en nombre de Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a... No sé si estorbo aquí, si le estorbo, ¿no? La pantalla. ¿No? O si nos hacen para acá para estar pegado al micrófono. Ahí como vean. Ok, rápidamente voy a pasar por las primeras diapositivas que ya vimos y continuamos donde nos quedamos. La base bíblica para ver este tema de los 3 años y medio de la gran tribulación es Mateo 24-21, Daniel 9-27, Apocalipsis 13 del 5 al 7. Ya lo leímos en su momento y aquí ya lo transcribí para recordarlos. Base bíblica Mateo 24-21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Palabras directas de la misma boca del Señor Jesucristo. Él profetizó este acontecimiento. En Daniel 9:27 sabemos que Daniel, por inspiración del Espíritu Santo, dividió las profecías de Dios en 70 semanas. Sí, quedó pendiente la semana 70, que todavía no ha iniciado, que iniciará con lo que es el arrebatamiento. Y mientras, ¿en qué semana estamos viviendo? No estamos viviendo en ninguna semana. La semana 69 se terminó y la semana 70 iniciará con el momento del arrebatamiento y todo lo que es la tribulación y gran tribulación de los 7 años que ya hemos mencionado. Y lo dice así Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a entrar en cada palabra aquí, lo que significa, pero así a grandes rasgos, en lo que nos atañe al tema. Dice que por otra semana, esta es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Es el anticristo, especialmente con Israel. Y si hace pacto con Israel, el anticristo seguramente va a estar del lado de los árabes y de todos los enemigos de Israel que actualmente conocemos, y se acercarán a Israel y firmarán un pacto de paz. Este pacto, al inicio de la semana, Daniel, a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿En dónde se van a estar llevando los sacrificios y las ofrendas? Obviamente en el templo de Israel, que actualmente está destruido, ¿sí? Y no lo han podido reconstruir los judíos. Alguien que me diga, ¿qué necesitan los judíos para reconstruir el templo?
Hay un elemento que necesitan para poder reconstruir el templo. El arca del pacto, ¿no? Donde ahí residía la misma presencia de Dios. Sin ese mueble no se puede construir el templo. Porque ahí es donde residía la misma presencia de Dios. Entonces, encuentran el arca y con la tecnología que hoy tenemos de construcción, pues rápidamente el templo lo van a reconstruir. Entonces, ya para ese tiempo los sacrificios y las ofrendas en el templo ya están normalizadas, se están llevando a cabo todos los días. Los judíos llevan sus corderitos, sus palomas, sus becerros, llevan todos los días ahí para que supuestamente con ese sacrificio de esas ofrendas, pues sus pecados sean perdonados, cuando realmente ya no tiene sentido hacer eso, pero ellos, aferrados todavía de que el Mesías no ha venido, siguen ellos y van a seguir haciendo sacrificios de corderos, de ovejas, cuando entonces, después cuando vengamos con el Señor Jesucristo, van a ver al Cordero de Dios. Bueno, pero ahorita todavía están ciegos ellos y no se dan cuenta. Está todo lo que da en el templo, el oficio del sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, aquí hará cesar todo eso. ¿En qué momento hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Cuando el anticristo se meta al lugar santísimo y les diga a los judíos: adórenme, yo soy Jehová Dios, yo soy el Dios verdadero, más bien, yo soy el Dios verdadero. Y ahí es donde los judíos van a decir: no, estás mal, ¿cómo te vamos a adorar a ti? Entonces empiezan los 3 años y medio de la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo eso abarca el fin de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo, tú y yo venimos con el Señor Jesucristo de los cielos. Entonces Él terminará con esos ejércitos que están rodeando a Jerusalén para acabar definitivamente con Israel. Entonces ahí es donde termina e inicia el reino milenial. Así que este solo versículo abarca muchísimo. Y Apocalipsis 13, del 5 al 7 que vimos, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En ese momento, pues, el anticristo gobierna todo el mundo. Y, bueno, ya vimos la introducción. Imaginamos que alguien va a venir, que alguien debe venir una tormenta, el cielo se oscurece, los relámpagos se hacen más fuertes y el viento anuncia que lo peor está por desatarse. Muchos podrían ignorar las señales y seguir como si nada pasara, pero quien es prudente se prepara. Así también la Biblia nos habla de un tiempo de la historia llamado Gran Tribulación, específicamente los 3 años y medio de un periodo de 7 años de tribulación, en donde el sufrimiento será mayor que cualquier otro registrado en la humanidad. Cristo mismo dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hoy vamos a estudiar qué ocurrirá en ese tiempo y qué significa para nosotros como creyentes. Les enseñé este diagrama, inicio de los 7 años de tribulación, con el pacto del anticristo con Israel. Pasan los primeros 3 años y medio,
Se rompe el pacto y empieza los otros 3 años y medio, que es de gran tribulación, y termina cuando venimos con Cristo, en segunda venida. El punto número 1 que vimos, el punto de inicio de la gran tribulación, ya leímos estos pasajes. La tribulación total dura 7 años, pero a la mitad, 3 años y medio, ocurre un evento clave, la abominación desoladora. Ya les expliqué en qué consiste, cuando el anticristo entra y profana el templo de los judíos. El anticristo romperá el pacto con Israel y profanará el templo de Jerusalén. Jesús advirtió: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque ahí el anticristo empieza una tremenda persecución. Este será el detonante del periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Aplicación para nosotros hoy en día: así como Israel será sorprendido por el engaño del anticristo, porque va a caer en ese engaño de Israel, nosotros debemos estar atentos espiritualmente. No podemos jugar con la fe ni vivir distraídos, engañados por el pecado. Punto número 2 que vimos: el gobierno del anticristo y la persecución. Ahorita leímos Apocalipsis 13 del 5 al 7. El anticristo tendrá autoridad por 42 meses, 3 años y medio. Se levantará contra Dios y demandará adoración, instaurando un sistema económico y religioso que se distinguirá por la marca de la bestia, que en Apocalipsis 13, 16 al 17, sabemos que esa marca es el número 666. Habrá una persecución brutal contra los que no lo adoren. Muchos creyentes preferirán morir que ser sellados. Y por ahí una hermana preguntaba acerca de la numerología. Ella lo vea como importante poder explicar, pero yo no lo veo tan importante realmente. Lo veo como algo secundario, porque realmente los números, el significado que le han dado los números, no son inspiración divina. Son deducciones, conclusiones a las que los teólogos han llegado. Y no se puede decir categóricamente así es, pero por lo que, cómo se mueven los números, pues sí nos da una idea y podríamos estar algo de acuerdo en el significado que se le ha dado, ¿no? Pero así rápidamente, sin invertir tanto tiempo, los números de la Biblia. En la Biblia algunos números tienen un significado simbólico, ¿sí? Recuerden, todo es simbólico. Además de su valor literal, Dios permitió que ciertos números transmitieran ideas espirituales. No debemos caer en supersticiones, pero sí entender el simbolismo bíblico. Desgraciadamente hay hermanos, hay cristianos que le han dado cierta superstición, misticismo a los números, cuando en realidad esa no es la intención. El número 1 representa unidad y la soberanía de Dios. ¿Por qué? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Número 3, perfección divina. ¿Por qué? Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el 3 habla de la perfección, el 1 de la unidad, el 4 representa lo creado, lo terrenal. ¿Por qué? Por los 4 puntos cardinales, los 4 vientos que menciona ahí Apocalipsis. Número 7, plenitud y perfección. Dios creó todo en 7 días. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas en Apocalipsis. Dios ha tomado el número 7 como el sello de Dios, el número de Dios, que habla de la plenitud y la perfección. El número 10, completo
en orden humano, habla de ser completos. Ejemplo, los 10 mandamientos. El número 12 habla de gobierno y autoridad espiritual, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. ¿Por qué escogió el Señor Jesucristo 12, no 13, no 14? ¿Por qué fueron 12 tribus y no otro número? Número 40, prueba o preparación. Israel, 40 años en el desierto. Jesús, 40 días en ayuno. Y el número famoso, el 666, que lo habla, ya lo leímos en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es el número de hombre, y su número es 666. El 6 representa imperfección humana, pues el 7 es plenitud, es la perfección. Repetido 3 veces, 666 significa la máxima imperfección, el intento del hombre de ocupar el lugar de Dios. En otras palabras, el 666 viene siendo lo contrario al 777, que representaría la perfección de Dios. Los números en la Biblia no son para superstición ni miedo, sino para mostrar el plan de Dios y animarnos a confiar en su soberanía. Pues no ponemos énfasis en los números. ¿Usted viviría en una casa que el municipio le ha asignado el número 666? ¿Usted viviría en esa casa? ¿O usted viviría en una avenida que le han puesto por nombre 666? Mucha gente, y estoy hablando de cristianos, le dan tanta importancia a eso, como si eso fuera todo. Realmente no es superstición, no es miedo que se quiere tomar de significado de estos números. Como dije ahorita, eso no es inspiración de Dios, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que más sobresale es el sello de la bestia, el 666, donde pues no nos incumbe a usted y a mí, porque no vamos a pasar por ese periodo donde se va a usar ese sello, que es el tiempo de la gran tribulación. Usted y yo, gracias a Dios, no vamos a estar ahí. Así lo ha decidido Dios, porque Dios no va a juzgar al impío juntamente con su hijo, con sus hijos. Son juicios aparte. Bueno, eso es. Luego les voy a subir el PDF de la clase al grupo de la iglesia y ahí pueden ustedes verlo con más detalle. Luego continuamos con la lección. Eso nos recuerda que la fe verdadera implica lealtad a Cristo, aún en medio de pruebas. Hoy no enfrentamos al anticristo, pero sí presiones del mundo que quieren que neguemos a Cristo en lo cotidiano. Y usted no vamos a conocer al anticristo, pero sí hay muchos anticristos que han salido por el mundo, dice la Biblia, y aún la misma gente que no quiere nada con Dios a veces quiere vernos a ti y a mí negar a Cristo, negar a Dios, como que les incomoda la presencia de algún cristiano en algún área de la vida, en el trabajo, en la escuela, en fin. Número 3, juicios intensificados de Dios sobre la tierra, es lo que va a ocurrir. No tenemos tiempo para leer completamente Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16, pero aquí se lo resumo, lo que dice la lectura de estos dos capítulos. Durante este periodo
se derramarán las 7 copas de la ira de Dios, llagas dolorosas sobre los hombres, el mar y los ríos convertidos en sangre, calor abrasador del sol, tinieblas sobre el reino de la bestia, el río Éufrates secado, preparando el camino para la guerra final, gran terremoto y granizo sobre la tierra. Es lo que habla capítulo 16, 15 y 16 de Apocalipsis. Todo esto culminará en la batalla de Armagedón. Alguien que me lea Apocalipsis 16, 16. Apocalipsis dice, cuando y los reunió en el lugar que en hebreo se llamaba Armagedón. ¿Ok? Esa es la gran batalla, la gran guerra, la guerra final de todas las guerras, donde el Señor Jesucristo va a acabar con todos esos ejércitos para entonces instalarse como el gobernador de toda la tierra, iniciando el periodo de 1000 años de gobierno. En el Apocalipsis, el periodo de la gran tribulación se desarrolla principalmente en la sección central del libro, después de los capítulos iniciales donde se presentan los mensajes a las iglesias y antes de la gloria final de la Nueva Jerusalén. Todo habla de la gran tribulación. Pues si vemos casi todo el Apocalipsis, excepto los capítulos iniciales y finales, todo habla sobre ese periodo de 3 años y medio en medio de la gran tribulación. Porciones que tratan con la gran tribulación. Apocalipsis capítulos del 6 al 18, como ya dije ahorita. Estos capítulos describen los juicios de Dios durante la gran tribulación. Del 6 al 9, los 7 sellos y las 7 trompetas. Del 10 al 14, revelaciones intermedias, el papel de Israel, la bestia, el falso profeta, el 666. Capítulos 15 al 16, las 7 copas de la ira de Dios, la parte más intensa de la tribulación. Capítulo 17 al 18, la caída de Babilonia la Grande, que es el sistema religioso y político que puso y que va a poner el anticristo. Entonces, hablamos aquí de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. Todo lo que es la gran tribulación, lo que sobresale más no es el anticristo, lo que sobresale más es Dios. Y el juicio de Dios sobre este mundo. Así que ahí es donde hay que poner la atención. No en un ser que nada más va a gobernar sobre el mundo 3 años y medio. ¿Imagínense? Poner toda su fe, su confianza y esperanza en alguien que va a instalar, va a imponer un gobierno político y religioso que nada más va a durar 3 años y medio. Imagínense todos los aliados del anticristo, todos los que actualmente lo siguen, a Satanás, y lo adoran y todo. Qué triste y lamentable tener una esperanza en alguien así, que ruine realmente. Es mejor estar del lado de Dios, porque Él es el protagonista principal en lo que es la gran tribulación, el tiempo en el que Dios ya ha decidido desatar todo su juicio
sobre esta tierra que tanto y tanto le ofende actualmente, cada día, cada momento. Algo para considerar nosotros como cristianos y también explicarle a las personas. ¿Cómo puedes poner tu esperanza, tu fe, tu confianza en alguien que realmente, ahora sí que es un fracasado? Satanás ya fracasó. Satanás ya está derrotado. Satanás ya sabe lo que le espera. No hay realmente posibilidad de que las profecías futuras puedan cambiar. Lo que está escrito ya está escrito y nada va a impedir que eso realmente suceda. Ahora sí que no se puede cambiar el futuro de la historia. Ya está decidido todo. En Apocalipsis 7 nos habla la Biblia de que habrá que habla de los 144,000 sellados de Israel y de la gran multitud de gentiles que salieron de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, alguien que mira 14, el versículo 14 nada más. 7:14. ¿Nada? Yo le dije al Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok. Mucha gente aún va a ser salva, pero sabemos que nos va a costar la vida, realmente. Ahí es donde viene el versículo: el que persevera hasta el fin, él será salvo. En Apocalipsis 13 describe el dominio del anticristo, la bestia, y la imposición de la marca de la bestia. En resumen, como ya dijimos, Apocalipsis del 6 al 18 es la gran sección donde se describe la gran tribulación en detalle. Aplicación para nosotros hoy en día: el mundo hoy se burla del juicio de Dios, pero la justicia divina es real. La gran tribulación es un recordatorio de que Dios juzga el pecado y hoy es el tiempo de arrepentimiento y gracia. Hoy es el tiempo para las gentes, para las personas, de arrepentimiento. No te quieres arrepentir, no quieres aceptar a Cristo, pues te expones, si es que estás vivo, a pasar por la gran tribulación. Si mueres antes de eso, pues no vas a participar en la primera resurrección, sino en la segunda, más bien en la tercera. Y la segunda es cuando van a resucitar todos los que han sido salvos en la gran tribulación. La tercera, pues es ahora sí que toda la gente inconversa de todos los tiempos. La primera resurrección, ¿quiénes van a resucitar? Ahorita como que lo dije mal. Los que murieron en Cristo, en el tiempo de la iglesia, ¿no? Los muertos en Cristo, los vivos en Cristo. En la segunda resurrección, que va a suceder después de que termine la tribulación, la gran tribulación, para empezar el reino milenial, ahí quienes van a resucitar. Van a resucitar los que murieron durante la gran tribulación, sí, pero también todos los que murieron en el Antiguo Testamento, todos antes de lo que es el inicio de la iglesia. Entonces, en esa segunda resurrección, al terminar la gran tribulación, sí, resucitan los que murieron durante la gran tribulación, sin dejarse marcar por la bestia y todo eso. Pero también resucitan todos los santos del Antiguo Testamento, todos los que murieron poniendo su fe en el Mesías.
Ahí es la resurrección de la gente de todos los tiempos, exceptuando el periodo de la iglesia, que es ahí va a ser la resurrección durante el arrebatamiento. Entonces, arrebatamiento solamente salvos en Cristo durante la era de la iglesia. Después de la gran tribulación, gente que murió creyendo en Cristo durante la gran tribulación, y toda la gente del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas antes de llegar a la era de la iglesia. Y después del milenio, después de que se cumplan los 1000 años y todo esto, habrá la tercera resurrección, que es la resurrección de toda la gente inconversa, diríamos hoy, de toda la gente que no quiso recibir a Cristo, que no quiso nada con el Mesías, la gente inconversa para enfrentar el juicio del gran trono blanco y entonces ser echados en el lago de fuego, ahí donde aplica lo que dice la Biblia: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, número 4, el propósito de Dios en la gran tribulación: mostrar su justicia contra el pecado, de ese pecado que hoy en día la gente se deleita, que no quiere dejar. Preparar a Israel para recibir al verdadero Mesías, no al anticristo. Preparar a Israel para recibir al verdadero Mesías, no al anticristo. Cuando el anticristo está en los 3 años y medio persiguiendo a los judíos principalmente y a todo aquel que no se quiera dejar marcar por el sello de la bestia, es cuando más va a anhelar el pueblo de Israel la venida del Mesías, tal y como lo anheló cuando estaban bajo el yugo romano, bajo el emperador. Cómo anhelaban que en ese momento se apareciera el Mesías para que los liberara, y todo para no seguir pagando impuestos. Y ahora están con el anticristo, con la esperanza puesta en él de que va a solucionar todo. Pero ahora los está persiguiendo en los 3 años y medio, y no se compara con el sufrimiento, entre comillas, que tenían los judíos cuando estaban bajo el imperio romano. ¿Cuál era el sufrimiento de los judíos cuando estaban bajo el imperio romano? El dinero. No querían pagar impuestos. Siempre la cuestión del dinero. Pero ahora, en los 3 años y medio de gran tribulación, no es cuestión de dinero, es cuestión de sangre, de vidas, de perder la vida, de que te maten. Entonces, si en el tiempo del imperio romano el pueblo judío anhelaba que se apareciera el Mesías, pues ahora en este tiempo de la gran tribulación más lo va a anhelar. Y esa es la preparación que Dios quiere hacer con su pueblo, el pueblo judío, para que entonces cuando vengamos con el Señor Jesucristo, es donde aplica, como dice la Biblia, que todo ojo lo verá, especialmente refiriéndose al pueblo judío, que a quién van a estar viendo ahí que vienen las nubes y que les va a defender de esos ejércitos que quieran acabar con él, pues ni más ni menos al que mandaron a la cruz como un delincuente al Señor Jesucristo. Y ahí es donde van a soltar el lloro, el lamento del pueblo de Israel, porque
van a ver que a ese que le escupieron a la cara, que le pusieron una corona de espinas burlándose de él, pues sí, era su Mesías. Era su Mesías, pero a diferencia de Judas, que lo traicionó, ese pueblo de Israel, sus judíos, sí se van a arrepentir de verdad. Y ahora sí que van a caer de rodillas delante del Señor y van a pedir perdón. ¿Sí? Ante mí se doblará toda rodilla, dice la Biblia, refiriéndose especialmente a los judíos. No va a haber un judío que quede de pie. Todos van a caer de rodillas ante el Señor. Si tú le dices esto ahorita a un judío, casi te va a golpear. Le está diciendo algo que no acepta, ¿no? No lo va a aceptar hasta que lo vean, o lo verán. Preparar a Israel para recibir al verdadero Mesías, no al anticristo, conducir a la humanidad al clímax de la historia redentora, al clímax de la historia redentora. Pueblos enteros, países enteros se van a convertir al Señor. ¿Y cuál es la razón? Porque Satanás será atado, puesto en el abismo con todos sus demonios, y no andará suelto durante ese periodo de 1000 años. No engañará a la gente. ¿Cuál es el problema hoy en día de que la gente no se quiera convertir al Señor? Satanás, el engaño, los ofrecimientos que da Satanás a las personas para que no quieran nada con Dios. Si actualmente Satanás estuviera atado, no anduviera suelto como anda, todo el mundo estaría convertido al Señor, sin ningún problema. Pero ¿quién es el que mete la duda? Cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo, ¿por qué la persona está batallando y diciendo, aceptaré o no aceptaré? Es Satanás. Los demonios que le dicen, no aceptes. Estás bien así. Tú no necesitas de Dios. Hay otros que sí lo necesitan, pero tú no lo necesitas. Es el engaño de Satanás que hace que mucha gente dude de entregarse a Cristo o no. Entonces, en el periodo de 2000 años, Satanás no andará suelto. ¿Sí? Será el gran momento, el mayor momento de toda la historia de la humanidad, de gente convirtiéndose a Cristo, adorándole, siguiéndole. Pero la Biblia dice, vamos a verlo más después, que Satanás luego será suelto y volverá a engañar a las naciones. Pero ya pues es como que ya su último intento, ¿no? Como dicen por ahí, ya estará dando patadas de ahogado ya. Su último intento de engañar, de llevarse gente al infierno, ya lo último. Bueno, aplicación para nuestros días. Dios sigue siendo soberano aún en medio del caos. Nada te sale de su control. Todo el desastre, todo está bajo el control de Dios. Nada sucede sin la autorización, sin el permiso de Dios. Como hemos visto, aún Satanás necesita la autorización de Dios para hacer algo. ¿Sí? Para hacer algo. Él no es libre de hacer lo que Él quiere. Conclusión: los 3 años y medio de la gran tribulación serán el tiempo más terrible de la humanidad. Engaño del anticristo, persecución brutal y juicios intensos de parte de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. Pero esta verdad también es un llamado a los incrédulos. Hoy es el tiempo de salvación. A nosotros los creyentes, hoy es el tiempo de fidelidad y preparación. Inconversos, salvación. Creyentes, preparación. Este tiempo que estamos viviendo, para ti y para mí, es de prepararnos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Y mientras nos estamos preparando, siendo más fieles al Señor, sirviéndole más, en fin, también no debemos de olvidar a la gente que todavía no es cristiana, de llevarles el mensaje de salvación. Entonces, no caigamos en ese egoísmo, egocentrismo, decir, pues yo me preparo y ya. O lo peor sería que ni siquiera te estás preparando para ese encuentro, menos estás preocupado porque la gente sea salva. Si no te preocupas por tu propia preparación, menos te vas a preocupar de que a otras personas les llegue el Evangelio. Es para considerarlo. No debemos temer al futuro si ya estamos en Cristo, porque nuestro Señor prometió, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No le tengas miedo al futuro. El cristiano no le tiene miedo al futuro. ¿Quién es el que le tiene miedo al futuro? El inconverso. El que no tiene a Cristo en su corazón, porque ahora sí que no sabe lo que le espera, porque no conoce las Escrituras. Pero tú le puedes decir qué es lo que le espera sin Cristo. ¿Qué es lo que le espera con Cristo? Lo puedes poner ahí sobre la mesa y la persona va a decidir con Cristo o sin Cristo. Pero un día no le va a poder decir al Señor Jesucristo en el juicio del gran trono blanco la excusa: es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me advirtió. ¿Cómo? Si había millones y millones de cristianos ahí en la tierra, ¿nadie te dijo nada? Es imposible creer eso. Pues para eso estamos tú y yo, para advertir. Amén. Pues así sea. Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para el servicio.